Mi propio hijo planeó mi funeral sin decirme nada. Su esposa lo llamó un acto de bondad. Prolongaron mi estancia en el hospital. Les dijeron a los médicos que me estaba deteriorando y se prepararon para enterrarme antes de que yo siquiera abriera los ojos. Pero no morí, desperté. Y cuando me enteré de lo que hicieron, no grité, no rogué. Así es como hice que desearan que me hubiera quedado dormida. Antes de empezar, gracias por escuchar mi historia. Déjenme saber en los comentarios desde dónde y a qué hora sintonizan. Significa más de lo que imaginan. Me recuerda que no estoy sola en esto. Ahora, déjenme contarles lo que realmente sucedió. Estaban eligiendo los arreglos florales para mi funeral mientras yo aún estaba viva en la habitación de al lado. Escuché a Bianca decir algo sobre que los lirios eran demasiado simples y sugirió orquídeas en su lugar. Tyrone murmuró algo sobre los precios. Pensaron que estaba dormida. Pensaron que no podía escuchar a través de la cortina divisoria de la habitación del hospital, pero no me había ido. Todavía no. Mi cuerpo estaba cansado, pero mis oídos aún funcionaban perfectamente. Y mi corazón seguía latiendo fuerte debajo de todo ese silencio. Mi nombre es Delilah Mayfield, de 74 años, costurera jubilada, orgullosa madre de un hijo y abuela de un hermoso niño. Crié a Tyrone Crenshaw después de que su padre falleciera cuando él apenas tenía 12 años. Salimos adelante a duras penas. Yo cosía dobladillos todo el día, horneaba pan de maíz y lo vendía a las señoras de la iglesia. Hacía lo que fuera necesario. Nunca me volví a casar. Le di toda mi vida en pedazos y nunca le pedí que los volviera a unir. Pero esto fue algo que nunca vi venir. Comenzó un lunes por la mañana, todavía oscuro afuera. Me desperté temprano como siempre, puse agua a hervir, preparé mi vestido para el servicio. La iglesia estaba celebrando un ayuno de oración de una semana, y me uní como siempre lo había hecho. Ayunar no solía marearme. Pero ese día, mis dedos hormiguearon mientras planchaba mi blusa blanca. Debería haberme detenido. Debería haber tomado una galleta, un sorbo de jugo, algo. Pero estaba decidida a terminar. Ni siquiera recuerdo haber caído al suelo. Un momento estaba alisando las mangas. Al siguiente estaba despertando bajo luces fluorescentes con tubos en el brazo. La enfermera dijo que mi azúcar en la sangre había bajado. Me mantuvieron en observación durante la noche. Les dije que solo necesitaba comida, pero una vez que Tyrone y Bianca aparecieron, todo cambió. Tyrone actuó preocupado al principio, preguntándome cómo me sentía, frotándome el brazo como si fuera una paciente en cuidados paliativos, pero seguía susurrándole a las enfermeras cuando creía que no podía oír. Bianca era peor. Agarraba su bolso como si estuviera asistiendo a una reunión, no visitando a la familia. «Hemos estado notando cosas», dijo. «Se ha estado repitiendo, olvidando fechas. Creemos que esto se ha estado gestando desde hace tiempo». Quise hablar, pero estaba tan adormecida por lo que sea que me habían dado que sentí la lengua pegada al paladar. Negué con la cabeza, recuerdo eso. Negué con la cabeza, pero no lo vieron. O tal vez no quisieron. Para la segunda noche ya no me trataban como a una paciente recuperándose de un desmayo. Me estaban evaluando como un expediente. Alguien garabateó observación de memoria en mi historial. Empezaron a hacerme preguntas que no entendía. No porque no pudiera responder, sino porque las preguntas no tenían sentido. ¿Sabe quién es el presidente? ¿Sabe dónde está? ¿Se siente segura en casa? Quise gritar, sí, claro que sí, pero solo me dieron sopa y silencio. Tyrone dejó de visitarme durante el día, Bianca se quedó. Hablaba con las enfermeras en voz baja y atendía llamadas justo afuera de la puerta. Pensó que no podía oír, pero cada sonido viajaba en esa habitación de azulejos. La escuché programar una reunión en una funeraria. La escuché decir, lavanda y oro, algo suave, no demasiado deprimente. La escuché preguntar si podía reservar el salón de recepción de la iglesia para un fin de semana de agosto. «Por si acaso», les dijo. «¿Por si acaso qué? ¿Que no despertara a tiempo para mi propio funeral?» El jueves aumentaron mi sedante. Mi cuerpo se volvió pesado de nuevo. Sabía lo que estaba pasando. Estaban ganando tiempo. Bianca le estaba pidiendo a los doctores que extendieran mi estancia. Tyrone envió un correo electrónico a mi proveedor de seguros y afirmó que estaba experimentando un fallo cognitivo. Lo supe porque escuché a la enfermera leer su mensaje en voz alta a otra durante el cambio de turno. Dice el hijo que ella no ha estado lúcida en casa. Quiere explorar un lugar permanente. Ni siquiera había salido del hospital y ya me estaban empacando para guardarme como una lámpara vieja demasiado empolvada para exhibirla. Elijah vino a visitarme esa noche. No se suponía que lo hiciera, pero lo hizo. Mi bebé, mi muchacho. Se coló en la habitación después de las horas de visita con el rostro pálido y serio. Me tomó la mano. No dijo mucho, solo se inclinó cerca.
Estoy aquí, abuela, susurró. Sé lo que están haciendo. Vi los correos electrónicos. Mi corazón retumbó dentro de mis costillas. Le apreté los dedos tan fuerte como pude, no para retenerlo, sino para mostrarle que no me había ido. Seguía aquí, seguía escuchando, seguía observando. Me dijo que iba a arreglarlo. Quise decirle que no era su trabajo, pero estaba demasiado cansada para discutir y no quería que dejara de creer que podía salvarme. Cuando se fue, lloré. No por miedo, sino por el tipo de dolor que se asienta en el pecho cuando tu propio hijo se vuelve contra ti. Lloré porque recordé a Tyrone a los 5 años, aferrado a mi vestido en la parada del autobús. Lloré porque el niño que crié prefería enterrarme con orquídeas que preguntarme si estaba lista para irme. Esa noche no dormí. Observé las sombras arrastrarse por el techo. Memoricé los nombres de las enfermeras en sus credenciales. Escuché el pitido de las máquinas y el chirrido de las ruedas de la fregona del conserje y la voz de Bianca fuera de mi puerta diciendo que sería más fácil para todos si hacíamos los arreglos ahora. No se suponía que escuchara eso, pero lo hice. Y en ese momento supe que tenía una opción. Podía desvanecerme como ellos querían, o podía contraatacar con la fuerza que me quedaba. No sabía cómo, pero sabía que no dejaría esta tierra en sus términos, ni sin decir una palabra, ni sin un testigo, y ciertamente no mientras siguiera respirando. Bianca tomó la iniciativa en todo. Llevó muestras de color al hospital, literalmente muestras de color. La vi sacarlas de su bolso y sostenerlas bajo la luz fluorescente como si estuviera eligiendo cortinas para su sala. El lavanda es tranquilo, le dijo a Tyrone, pero el gris suave podría ser más moderno, ya sabes, atemporal. Yo estaba allí en la cama del hospital con los ojos medio abiertos, tratando de convencerme de que esto era solo un sueño. No lo era. Era una negociación entre un hombre y su esposa sobre la mejor manera de honrar a una mujer que ni siquiera había fallecido. Yo no estaba muerta, pero mi hijo ya estaba actuando como ejecutivo. Paseaba por la habitación hablando de los servicios de catering y los espacios de estacionamiento en la iglesia. Le dijo a la enfermera que yo no respondía, a pesar de que le había sentido esa mañana cuando me trajo té. Tyrone siempre había sido un seguidor. Ese muchacho vino a este mundo suave, dulce, pero suave. Y Bianca, ella era puro granito, pulido y frío. Más tarde ese día la escuché en el pasillo. Ella ha tenido una buena vida, dijo como si yo fuera una colcha antigua. Ha estado decayendo. ¿Escuchaste lo que dijo el doctor Leland? La enfermera murmuró algo en respuesta demasiado bajo para que yo lo escuchara. Entonces Bianca dijo, bueno, podemos al menos mantenerla en observación una semana más, solo hasta que se tramite el poder notarial. Fue entonces cuando supe que estaba ganando tiempo, esperando que se procesaran los documentos. Ese papel falsificado que Tyrone presentó, en el que afirmaba que yo le había dado plena autoridad médica, todavía no se había tramitado, pero lo estaban forzando mucho. Tenían el papeleo en marcha, y una vez que estuviera listo, podrían moverme a donde quisieran. Tal vez una casa en los suburbios, tal vez fuera del estado. Tal vez nunca volvería a ver la ventana de mi propia cocina. Esa noche no vinieron a visitarme. Tal vez pensaron que la sedación haría el trabajo. La enfermera, Dios la bendiga, dudó. Sostuvo la aguja y me miró a los ojos. Parpadeé 2 veces. Ella bajó la jeringa. Su nombre era Patrice Freeman, de mediana edad, de cejas marcadas y voz suave. Algo en ella me recordaba a las mujeres con las que solía enseñar en la escuela dominical, lo suficientemente sabias como para reconocer los problemas cuando entraban al santuario. No dije ni una palabra, pero ella se sentó junto a mi cama. «De todos modos, no estás loca», dijo apenas en un susurro, «y no te ves ni remotamente lista para un funeral». Luego me apretó la mano y salió. Ese pequeño gesto me salvó la vida. Bianca regresó a la mañana siguiente con lápiz labial fresco y una nueva bufanda. Entró como una mujer que entra en su herencia. Ajustó las flores en el alféizar de la ventana y le dijo a la enfermera que quería hablar con el médico tratante sobre los próximos pasos. Cuando ella salió, le pedí a la enfermera que llamara a mi abogado. Lo dije suavemente. Las palabras sabían a grava en mi garganta, pero las forcé a salir. «Llama a Simone Fairchild», dije. La enfermera preguntó quién era. «Mi abogada», le dije. «Y no le digas a mi hijo», pedí. Ella asintió y se fue. No sabía si realmente lo haría. Pero 5 horas después, Simone estaba parada en mi puerta con una carpeta más gruesa que un himnario de iglesia. No me habló a mí primero. Habló con el médico, luego con el administrador, luego con Bianca, quien regresó de la cafetería con una taza de té y la boca llena de falsa sorpresa. «Oh, no sabía que la asesora Fairchild venía», dijo. Simone no respondió. Le entregó a Bianca un sobre. «Cese y desista»,
Usted no tiene autoridad sobre las decisiones médicas de Delilah. Tengo documentación fechada hace 2 meses, firmada, atestiguada y notariada. Los labios de Bianca se separaron. Bueno, Tyrone. Simone la interrumpió. No está aquí, e incluso si lo estuviera, no tiene voz ni voto. El rostro de Bianca se congeló. Parecía alguien que acababa de apostar la casa y lo perdió todo menos los zapatos. Esa noche el médico entró y me dijo que me darían el alta por la mañana. Está estable, dijo. Lúcida y francamente, debimos haberla dado de alta hace 2 días. Quise reír, pero mi garganta me ardía por los líquidos. La enfermera Patrice me llevó en silla de ruedas hasta el vestíbulo ella misma. Me preguntó si tenía con quién quedarme. Sí, le dije, tengo una abogada. Ella sonrió ampliamente ante eso. Bueno, ahora sé que está perfectamente bien. Simone no me llevó a casa, todavía no. Condujimos a su casa, una tranquila casa colonial con un porche con mosquitero y un jardín lleno de azaleas. Me ayudó a instalarme en la habitación de invitados y me ofreció una taza de té. Han estado planeando esto durante meses, dijo, extendiendo los documentos sobre la mesa. Evaluaciones de bienes raíces, llamadas discretas a centros de atención, una reunión programada con el director de la funeraria. Hizo una pausa. Delilah. Incluso eligieron la música. Miré el papel. ¿Qué canción?, pregunté. Simone dudó. Amazing Grace, la versión gospel. Bianca le envió un correo electrónico al organista la semana pasada. Me quedé con eso por un buen rato. Que hubieran elegido mi última canción antes de que Dios siquiera tuviera la oportunidad. Entonces Simone se inclinó. Hay más. Abrió una segunda carpeta. Dentro había capturas de pantalla impresas, correos electrónicos, notas de voz, mensajes digitales reenviados por alguien llamado Elisha Crenshaw, mi nieto. Él le había enviado todo directamente a Simone. Cada vez que Bianca hablaba mal de mí a mis espaldas, cada vez que le decía a Tyrone que yo era inestable, cada plan que ella trazaba como si yo ya estuviera bajo tierra. Elisha lo había visto todo. Mis manos temblaban mientras sostenía sus papeles. No por ira, ni por dolor, sino por la lenta y constante comprensión de que el hijo al que crié, el hijo al que le di mi vida, había permitido que su esposa lo convirtiera en mi sepulturero. Y peor aún, ni siquiera había traído una pala. La dejó hacer la excavación. Él solo asintió y le entregó el mapa. Dejé la carpeta, respiré hondo. Luego miré a Simone directamente a los ojos y dije, tráeme mi testamento. Vamos a reescribir todo. Ella asintió, ya sacando su bolígrafo. Y una cosa más. Agregué, deja a Elijah. Ponlo como mi contacto de emergencia. Es el único que me ha tomado la mano. Simone sonrió. Considérelo hecho. Me senté en la habitación de invitados de Simone mirando su jardín durante lo que parecieron horas. Mi mente seguía divagando de vuelta a la habitación del hospital. La luz estéril, el sonido de la voz de Bianca detrás de la cortina, hablando como si estuviera planeando un menú para un brunch en lugar de un entierro. Pensé en el momento en que Elisha me apretó la mano, la desesperación en su voz cuando susurró. No me dejes, ese chico no solo estaba asustado, sabía algo, había visto algo, y había hecho algo al respecto. Si Simone no me hubiera mostrado esas capturas de pantalla, nunca lo habría creído. Mi nieto había reenviado cada mensaje, cada correo electrónico, cada nota de voz que pudo encontrar entre su papá y esa mujer. Se había arriesgado a todo para decir la verdad. Un correo electrónico se me quedó grabado más que los otros. Bianca le había escrito al director de la funeraria. Necesitaremos un paquete de servicio completo. Alquiler de carpa, sábanas lavanda, organista, presentación de diapositivas. Estamos pensando en el segundo fin de semana de agosto. Pendiente de alta. Pendiente de alta. Me quedé mirando esas palabras tanto tiempo que comenzaron a desdibujarse. ¿Sabía lo que quería decir? Pendiente de que el hospital me diera de alta, ya sea en cuerpo o en cenizas. No iban a esperar una despedida natural. Estaban ganando tiempo e intentando empujarme al límite antes de que yo pudiera contraatacar. Simone y yo trabajamos contrarreloj. Ella revisó mi testamento original y me ayudó a reescribir todo desde cero. Eliminé a Tyrone por completo. Ni $1, ni una silla, ni una fotografía. Agregué el refugio local para mujeres como beneficiario principal de mi patrimonio. Les había cosido los uniformes durante años, donado lo que podía cuando hacía frío. Harán más bien con mi casa que cualquier otra persona. También agregué una cláusula de contingencia. Si me ocurriera algún daño en circunstancias sospechosas o aceleradas, todo se depositaría en un fideicomiso a nombre de Elijah con Simone como ejecutiva. A Tyrone ni siquiera se le permitiría impugnarlo. El nombre de Bianca nunca se mencionó. No necesitaba dignificarla con papel, ya estaba fuera de mi sangre. Hicimos copias, las enviamos al secretario del condado, archivamos una en el juzgado. Simone tenía todos los ángulos cubiertos.
No me había sentido tan segura en años. Luego llegó la carta, entregada por correo certificado en el porche de Simone. La letra de Tyrone, descuidada, enojada. Dentro había una sola página. «Mamá, no sé lo que Simone te está diciendo, pero solo estamos tratando de ayudar. Necesitas descansar. Bianca ha estado estresada tratando de encargarse de todo. Por favor, deja de actuar como si fuéramos el enemigo». La leí 2 veces. Luego me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era triste. Ese chico todavía no se daba cuenta de con quién se había casado ni de lo que ella había hecho. Y tal vez no quería saberlo. La hija le envió un mensaje a Simone a la mañana siguiente. Dijo que Bianca estaba haciendo preguntas, sospechosa, inquieta. Había notado el alta del hospital. Estaba tratando de rastrear dónde me alojaba. La hija mantuvo sus respuestas cortas, neutrales, pero tenía miedo. «Ella es diferente ahora», escribió. «Lo está presionando mucho. Habla de demandas, de hacerte parecer incapacitada». Le dije a Simone que era hora, quería ir a casa. Ella levantó una ceja. «¿Estás segura?», asentí. «Necesitan verme de pie». Ella hizo los arreglos. La enfermera Patrice del hospital incluso se ofreció a pasar a verme una vez a la semana. «Solo dígame», le dijo a Simone. «Mujeres como la Ciara Mayfield no aparecen a menudo». Sonreí ante eso. Era la primera vez en semanas que sonreía sin forzarlo. Regresé a mi casa un martes por la tarde. El sol brillaba, el jardín estaba seco, mi columpio del porche chirriaba como siempre. Pero algo era diferente. El aire estaba demasiado quieto, como si la casa hubiera estado esperándome para regresar. Y finalmente exhalara. Dentro, las paredes olían a pintura fresca. La habitación de invitados tenía cortinas nuevas. Mi mesa de comedor había desaparecido, reemplazada por una elegante de cristal que nunca había visto antes. Bianca había estado redecorando, ya mudándose, reclamando un espacio que no era suyo. Abrí la puerta de mi habitación y encontré una maleta medio vacía en el suelo. Mis vestidos doblados como sábanas de hotel. Mi joyero abierto. No me enojé. Me quedé en silencio. El tipo de silencio que zumba bajo la superficie como el agua justo antes de que hierva. Simone me acompañó más tarde esa noche. Trajo copias del testamento y una grabadora. Elijah también apareció, sosteniendo una caja de mis galletas de mantequilla favoritas y con el rostro lleno de culpa. «Abuela», dijo con los ojos llorosos. «No sabía qué hacer. No quería ir en contra de papá, pero no podía permitir que te hicieran esto». Le toqué la mejilla. «Hiciste exactamente lo que debías, cariño, y lo dije en serio». Ese muchacho tenía más sensatez que su padre. Pasamos la noche preparándonos. Simone le explicó todo a Elijah. Le di una copia del Nuevo Testamento, la cláusula sobre el refugio, el fideicomiso a su nombre. «Ahora eres su protección», dijo, «legal y espiritualmente». Él asintió parándose un poco más erguido que antes. Acordamos no decir nada hasta que ellos aparecieran, sin advertencias, sin confrontación hasta que yo estuviera lista. Pero algo me dijo que vendrían pronto. Bianca era demasiado controladora para dejar las cosas así. Y Tyrone, bueno, él no sabía cómo detener algo una vez que ya estaba en movimiento. Simplemente seguía la voz más fuerte en la habitación. Esa noche preparé mi vestido de domingo, no para el servicio sino para la batalla. A la mañana siguiente sonó el timbre. No me moví. Elijah se asomó por la cortina. «Son ellos», dijo. Alicé mi vestido. Caminé hacia la puerta y la abrí como si fuera dueña del suelo que pisaban, porque lo era. En el momento en que abrí la puerta y los vi allí parados, Tyrone con una carpeta, Bianca aferrándose a su bolso como si fuera una armadura, supe que no habían venido a disculparse. Todavía no. Bianca tenía esa mirada de nuevo, la que siempre usaba cuando mentía, pero no creía que fueras lo suficientemente inteligente como para darte cuenta. Sus ojos escanaron rápidamente la sala detrás de mí, y ya pude ver su decepción. Mi pecho se elevaba. Mis brazos no temblaban, mi voz no había fallado. Seguía de pie y eso arruinó el guión que ella había planeado. Tyrone intentó mostrarse afectuoso. «Mamá», dijo, «solo pasábamos a verte. Nos preocupó un poco que el hospital dijera que te habían dado de alta sin avisarnos. No los invité a pasar». Me mantuve erguida en el umbral y lo miré fijamente. «¿Quieres decir que te preocupó que saliera antes de que pudieras terminar de reescribir mi vida?» Él parpadeó como un niño que acaba de tocar una estufa caliente. Bianca se adelantó, forzando una sonrisa. «No queríamos molestarte, Delilah. Solo intentábamos ayudar en un momento difícil». Su voz era melosa, demasiado dulce para confiar. Me incliné ligeramente hacia ella y le dije, «No se ayuda a la gente planeando su funeral a sus espaldas». Su sonrisa se resquebrajó un poco. Entonces Simone apareció detrás de mí. «Como siempre, señor Crenshaw», dijo, asintiendo a Tyrone.
Estoy aquí como asesora legal de la Sarah Mayfield. Si están aquí para hablar sobre su cuidado, sugiero que hablen conmigo directamente. Los labios de Bianca se separaron. No esperaba a Simón. Tyrone respiró hondo y miró la carpeta en sus manos. Traje copias de algunos formularios que presentamos, ajustes de seguro de apoderado de atención médica. Simone lo interrumpió. Esos documentos fueron presentados fraudulentamente. Tenemos grabaciones de voz, correos electrónicos y declaraciones de terceros que prueban coacción. Si llevan esto más lejos, presentaré cargos. Tyrone dudó. Su mano bajó lentamente. Mamá, dijo más suave ahora. No sabía que ella... Quiero decir, pensamos. Salí y cerré la puerta detrás de mí para que los vecinos no escucharan lo que estaba a punto de decir. Creíste que me estaba yendo, creíste que podías mudarte mientras yo todavía estaba sedada. Creíste que podías destripar mi casa y organizar una presentación de diapositivas sobre mi vida, como si yo no la estuviera viviendo todavía. Di otro paso adelante. Te equivocaste. Tyrone miró hacia abajo. Bianca no se inmutó. Seguía calculando, observando a Simón por el rabillo del ojo, midiendo los resultados como una estratega de sala de justicia. Me dirigí a ella después. Y tú, dije, elegiste una paleta de colores para mi ataúd. No lo negó. Solo dijo, ¿no habrías querido algo sombrío? Tyrone se volvió hacia ella por primera vez. ¿Espera qué? Bianca parpadeó. Te dije que solo quería estar preparada por si acaso. Simone se interpuso entre ellos. Déjeme ser perfectamente clara, dijo. Ambos intentaron internar a la Sarah Mayfield en un centro de atención sin autoridad legal. Se coordinaron con una funeraria. Solicitaron información sobre cuidados al final de la vida. Y trataron de falsificar una autoridad médica a través de un poder notarial falso. Eso es abuso de ancianos, y es un delito grave. Tyrone palideció. Bianca se dio la vuelta, murmurando algo sobre no haber estado involucrada en todo eso. Simone sacó un segundo sobre de su bolso. Esto es un cese y desista legal. Y esto, se lo entregó a Bianca, es una declaración notariada de una enfermera del hospital que la escuchó preguntar sobre los protocolos de eutanasia. La mandíbula de Bianca cayó. Nunca dije eso, espetó, pero su voz se quebró, justo lo suficiente. Preguntó cuánto tiempo se la podía mantener en un estado médicamente sedado, dijo Simón. Y si los médicos tenían alguna opción compasiva si la familia estaba lista para decir adiós. Esa enfermera lo escribió todo. Tyrone la miró como si no reconociera a la mujer con la que se había casado. No lo hizo, no hasta ese momento. Se fueron poco después. Bianca caminó rápido, sus tacones repicando en mi porche como si llegara tarde a una reunión. Tyrone se demoró. Me miró una última vez antes de seguirla. Vi algo parpadear en sus ojos. Vergüenza tal vez o culpa, pero no dije nada. Cerré la puerta suavemente detrás de ellos y me volví hacia Elijah, que había estado observando desde las escaleras. «Hiciste bien», le dije. «Fuiste valiente». Él se sentó en el último escalón y exhaló fuerte, como si hubiera estado conteniendo la respiración desde que sonó el timbre. «Y van a llevarse todo, abuela», dijo. «Incluso a ti», asentí. «Pero no hoy». Esa noche Simón se quedó a cenar. Comimos en el comedor que Bianca había intentado repintar. Serví la comida en la vajilla antigua de mi madre. No hablamos de la demanda ni de la cláusula del refugio, ni de los siguientes pasos. Simplemente nos sentamos, comimos y respiramos como personas libres. Más tarde, mientras el sol se ponía detrás de los árboles, caminé por el pasillo, abrí el armario de la habitación de invitados. Dentro había cajas. Una de ellas tenía la palabra presentación de diapositivas, garabateada en el frente con la letra de Bianca. La abrí. Dentro había fotografías impresas mías, joven, mayor, sonriente, cansada. Algunas que no había visto en décadas. Una copia de mi foto de boda. Una foto mía sosteniendo a Tyrone en su graduación de la escuela secundaria. Había una memoria USB pegada en la solapa superior. La llevé a la sala y la conecté a la computadora portátil de Simón. Elijah se sentó a mi lado. La pantalla se iluminó. Un título apareció lentamente, celebrando la vida de Delilah Mayfield. La música sonó suavemente. Sí, Amazing Grace, como Simone había dicho. Luego vinieron las diapositivas, mi vida cuidadosamente arreglada por alguien que ya me había enterrado. En su mente había leyendas. Amada matriarca, sierva fiel, se fue demasiado pronto, susurró Elijah. Esto lo hicieron mientras tú todavía estabas en el hospital, asentí. Lo tenían todo listo. Todo lo que necesitaban era una razón para darle al play. Cerré la laptop, caminé hacia el porche, me senté en el columpio y dejé que el aire del verano me envolviera como un chal. Y esperé porque sabía que esta historia no había terminado. Todavía no. El domingo siguiente, Tyrone volvió solo, sin Bianca, sin carpeta en la mano, sin sonrisa ensayada, solo él con un viejo traje gris
que no había visto desde el funeral de su padre. Le quedaba más holgado ahora, como si la culpa lo hubiera adelgazado. Tocó el timbre una vez, luego esperó. No respondí de inmediato. Lo observé desde la ventana de la cocina por un rato solo para ver si se inquietaba, si se daba la vuelta. No lo hizo. Simplemente se quedó allí, quieto como un niño que sabía que su mamá tenía todo el derecho de cerrarle la puerta en la cara. Cuando finalmente la abrí, no dije una palabra, solo lo miré. Él asintió. «Mamá», dijo, «¿puedo hablar contigo?» Me hice a un lado. Se sentó a la mesa de la cocina como solía hacerlo cuando era joven. Cuando llegaba tarde de la escuela intentaba ocultar una mala nota con una pequeña charla. Mantuvo las manos cruzadas frente a él como si no confiara en que no temblaran. «No lo sabía», dijo suavemente. «No, realmente pensé que estabas cansada, que tal vez Bianca tenía razón, que necesitabas ayuda». Me quedé de pie, lo dejé hablar. Ella me dijo cosas. Dijo que estabas confundida. Dijo que la habías estado llamando por el nombre equivocado, que se te había olvidado qué día era. Me miró. Le creí y no lo comprobé por mí mismo. Sacó algo de su bolsillo, un correo electrónico impreso. Lo deslizó sobre la mesa. Ella escribió esto el día desde que te desmayaste. Le dijo a la funeraria que confirmara nuestro depósito. No toqué el papel. No lo necesitaba, ya había visto suficientes mentiras para el resto de mi vida. Ella dijo que quería estar preparada, dijo que era práctico, dijo que tú lo habías querido. Negó con la cabeza. Incluso sugirió que una vez le dijiste que no querías vivir conectado a máquinas. Apreté la mandíbula. Me dolían las piernas de estar de pie, pero no me senté, no me moví. Quería que cada segundo de su culpa aterrizara exactamente donde debía. ¿Creíste todo eso?, dije, con voz firme. Cada palabra de una mujer que nunca me preguntó cómo me sentía. Una mujer que reorganizó mi casa mientras yo todavía respiraba. Una mujer que trató de borrarme antes de que me dieran de alta. Volvió a bajar la mirada. La dejé meterse en mi cabeza, dijo. La dejé convencerme de que estaba siendo misericordioso. Sacó otro papel de su bolsillo. Un documento judicial, petición de divorcio ya presentada. Levanté las cejas. Así de rápido. Él asintió. Después de que Simone nos mostró las grabaciones, después de que vi la presentación de diapositivas, supe que había ido demasiado lejos. Pero también supe que había estado pasando más tiempo del que quería admitir. Ella ha estado hablando mal de ti durante años. Cada pequeña cosa que decías, ella la retorcía. Me dijo que una vez dijiste que yo era un desagradecido y que estabas pensando en irte sin decírmelo. Eso también lo creí, porque no quería creer que me había casado con una mentirosa. Respiró hondo. He sido un tonto. Ahí estaba la confesión. Caminé hasta el fregadero y me serví un vaso de agua. Mis manos no temblaron, mi espalda no se encorvó. Me sentí más alta de lo que había estado en meses. ¿Sabes qué es lo que más duele?, dije. No son las mentiras, ni siquiera el funeral que planeaste a mis espaldas. Es que ya no me reconocías. Miraste a tu madre y no se te ocurrió preguntar si algo de eso tenía sentido. No luchaste por mí, Tyrone. Simplemente te hiciste a un lado y la dejaste empezar a cavar. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Lo siento, mamá, lo siento, y sé que lo siento no es suficiente. Aunque no lo era, era algo. No hablé. Dejé que el silencio se cerniera entre nosotros como una pregunta que nadie quería responder. Luego dijo, no te merecías nada de esto. Eso era cierto. Antes de irse, miró alrededor de la cocina por última vez. Sus ojos se detuvieron en la foto nuestra en la pared. Él, un adolescente, mostrando su carta de aceptación universitaria. Yo, de pie a su lado con lágrimas en los ojos. La extraño, dijo en voz baja. La versión de mí de la que estabas orgulloso. No respondí. No pude. Todavía no. Se fue sin pedir perdón. Y me alegré. Esa noche me senté en el columpio del porche, el cielo teñido de morado por la puesta de sol. Elisha salió y me entregó una manta. ¿Realmente lo solicitó?, preguntó. Asentí. Finalmente vio la verdad. Elisha se sentó a mi lado. Nunca me gustó ella, dijo. Ni siquiera cuando era pequeño. Siempre te miraba como si estorbaras. Me reí suavemente. Ella miraba muchas cosas de esa manera. Los grillos comenzaron a chirriar. La brisa trajo el olor a jazmín por el jardín. Cerré los ojos. Por primera vez en meses, sentí que la paz se asentaba en mis huesos. Tyrone había empezado a despertar, pero aún tenía que vivir con la tumba que ayudó a cavar. Los días se movieron más lentos después de eso. El sol salía más suave. Mi café se mantenía más caliente en la taza. Es curioso cómo la paz aparece de pequeñas maneras después de que el caos ha sido echado por la puerta. Elijah venía todos los días después de la escuela. Hacía sus deberes en la mesa del comedor mientras yo cocinaba.
O a veces simplemente nos sentábamos en la sala con las noticias sonando bajo de fondo. Nunca pedía nada, simplemente se quedaba cerca, como si supiera que necesitaba compañía que no viniera con expectativas ni disculpas falsas. Tyrone no regresó por un tiempo y yo no pregunté por él. Simone me mantuvo al tanto de los trámites legales. El nombre de Bianca había sido retirado de todos los documentos y la casa ahora estaba completamente a mi nombre con un fideicomiso secundario asignado a Elijah. Mi testamento actualizado había sido presentado y certificado. No quedaban lagunas por las que arrastrarse. Todo lo que importaba estaba finalmente protegido. La caja de diapositivas permaneció intacta en el armario del pasillo. Algunas noches pensé en tirarla, simplemente arrastrarla a la acera y dejar que el camión de la basura se la llevara con el resto de las mentiras. Pero una parte de mí la mantuvo allí como un recordatorio. No de lo que hicieron, sino de lo cerca que estuve de ser borrada por las personas a las que una vez alimenté con ambas manos. Esa presentación tenía mi vida en ella, mis fotos, mi familia, mis recuerdos, y yo merecía decidir cómo terminaba esa historia. Luego llegó la llamada. La voz de Tyrone al otro lado de la línea, tranquila y sin aliento. «Mamá, ¿puedo ir a verte?» Hice una pausa antes de responder. No pregunté por qué, solo dije que sí. Llegó con un aspecto más delgado, no en el cuerpo, sino en el espíritu, como si lo hubieran vaciado. Estaba parado en el porche con el mismo traje que usó la última vez, aunque ahora los hombros se veían más pesados. No trajo flores, solo una carpeta, no papeles legales esta vez. Dentro había fotos reales, de él y Elijah en el parque. De él, ayudando a Elijah a arreglar una bicicleta, una de él, de niño montado en mi espalda mientras yo me agachaba en la hierba riendo. Las puso sobre la mesa de café una por una, como piezas de un rompecabezas que intentaba volver a armar. «He estado viendo a un consejero», dijo. Fue idea de Elijah, dijo que tenía cosas que desempacar. Soltó una risa nerviosa. Resulta que tenía razón. Lo observé con atención. «¿Y qué encontraste en esas cajas que desempasaste?», pregunté. Miró hacia abajo. Encontré su voz, la de Bianca todavía resonando en mi cabeza, diciéndome que eras egoísta, diciéndome que no confiabas en mí, diciéndome que siempre estabas a 2 pasos de desvanecerte. Hizo una pausa y descubrí lo fácil que es creer la voz equivocada cuando la correcta se calla. Tragó saliva. «Mamá, nunca debí haberla dejado hablar por encima de ti». Seguí sin decir nada. Dejé que el silencio hiciera el trabajo pesado. Continuó. «Una vez me dijo que dijiste que arruiné tu vida, que tenerme te impedía ser feliz. Le pregunté cuándo dijiste eso. Dijo que no podía recordar, solo que lo hiciste. Y le creí». Me miró, con los ojos inyectados en sangre. «Pero recuerdo lo que realmente dijiste, mamá. Cuando tenía 13 años y lloraba porque no tenía zapatos nuevos para la escuela. Dijiste, no te di todo, pero te di lo que tenía, y lo haría de nuevo descalza si fuera necesario». Se atragantó con ese recuerdo. «Eso fue lo que dijiste». Y la dejé convertirlo en algo feo. Las lágrimas brotaron libremente entonces. No había orgullo que las contuviera. Se arrodilló en el suelo frente a mí, justo como lo hacía cuando era niño, rogando que no lo castigaran. Pero esta vez el castigo ya había llegado y él lo había vivido. «Perdí mi matrimonio», dijo. «Pero eso no se compara con casi perderte a ti». Lo miré larga y lentamente. Él esperó mi respuesta, pero no dije nada. Simplemente extendí la mano y coloqué suavemente la mano sobre su cabeza, no para perdonar, no para arreglar, sino para recordarle cómo se siente el toque de una madre después de que todo el ruido se ha desvanecido. Se quedó ahí un momento, tranquilo e inmóvil. Luego Elijah entró en la habitación y nos vio así. Tampoco dijo nada, solo se acercó y nos abrazó a los dos. Me abrazó como lo había hecho en el hospital cuando me estaba deslizando bajo la superficie, pero ahora estábamos por encima de ella, todos respirando de nuevo. Y fue entonces cuando supe que el amor no siempre ruge cuando regresa. A veces, simplemente apoya la cabeza en tu regazo y se queda en silencio. Cuando Tyrone se fue esa noche, no preguntó si había vuelto a entrar en el testamento. No pidió llaves ni nada más. Simplemente me besó la frente y se fue como un hombre que intentaba ganarse el derecho de ser llamado hijo. Me senté en el porche después de que se fue, envuelta en mi chal, la brisa tirando del dobladillo de mi falda. El mundo se veía más suave, no sanado, pero más suave. Miré hacia el jardín donde nuevos brotes comenzaban a florecer, rojos, los que su padre solía plantar. La gente me pregunta a veces si alguna vez perdoné a Tyrone. No respondo porque el perdón no es algo que se grita al aire como un sermón. Es algo que se planta. Y si crece, crece en silencio. Pero dentro de mí, en ese lugar tranquilo, solo una madre lo sabe. Todavía amo a mi hijo incluso después de todo, porque todavía respiro. Y algunas cosas, algunas personas, valen la pena amar incluso después de que olvidan cómo amarte de vuelta.